Hola Pablo, de nuevo. Espero que te haya servido el video de funciones que te pasé. Y bueno, vamos a comenzar ahora con el video de derivadas, que igual que el de funciones, bueno, va a ser un video básico, sin muchos fundamentos matemáticos complicados. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Bien, y lo más resumido para que podamos comenzar con los otros después. Lo primero, antes de ver derivadas, hay que, hay que ver qué son las pendientes en las rectas de las funciones. Esta de acá, esta de acá es la función de una recta, función general de una recta. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros venimos acá a nuestro graficador y escribimos la siguiente función. Por ejemplo, escribimos 2x x más 2x más 6, por ejemplo. Bueno, ahí se invirtió todo. Tenemos 6x más 2. Si nos venimos para, para nuestro formato de la ecuación general de la recta, vemos que tiene en la misma forma. Tenemos a un número multiplicando a x más otro número. Lo que tenemos acá, un número multiplicando a x más otro número. Okay, entonces vemos que la gráfica de esto es una recta inclinada que pasa por el número 2. La atención que lo que a nosotros nos importa acá es a este número 6 que está multiplicando a la x. ¿Por qué? Bueno, para ver esto mejor vamos a hacer otra recta. Digamos 5 menos 2x. Bien. Ahora que el número que multiplica a la x es negativo, la recta es decreciente, mientras que esta es creciente. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Si ponemos, por ejemplo, 2 por x. 2 por x. 2 por x es esta curva gris que está acá. Y como puedes ver, aunque es creciente, es menos inclinada que nuestra primera recta que dibujamos. Esto se debe a que el número que multiplica a la x es menor que el número que lo multiplica acá. Lo que hace que esta crezca más rápido, por eso es más inclinada. Si nosotros hacemos el recorrido de esta curva, por ejemplo, cuando x vale 0, esta vale 2 y esta vale 0. Pero cuando x vale 2, esta vale 4 y ya esta vale 14. Vemos que el crecimiento no es en lo absoluto proporcional, porque esta recta anaranjada crece más rápido que esta recta gris. Y obviamente que esta recta morada, porque bueno, la recta morada es decreciente, ¿no? Pero si vemos que el número que multiplica la x está relacionado con su crecimiento o su decrecimiento. Porque si por ejemplo ahora colocáramos un número en magnitud más grande, okay. Ahora que dibujamos a esto, ahora que lo imprimimos, este marrón decrece mucho más rápido que este azul que tenemos acá, que este morado que tenemos acá. Y esto se debe a que el menos 8 es un número menor que menos 2. Bien, entonces vemos que otra vez los números que multiplican a la x está relacionado con lo rápido que crece o que decrece nuestra recta.
estos números que multiplican a la x reciben el nombre de pendiente de x. Esta de acá es la pendiente de x en general para todas las rectas. A medida que a es mayor, la recta crece más rápido o está más inclinada. A medida que a es menor, la pendiente crece más lento o decrece más rápido, para los casos en los que es negativo. Obviamente, cuando la pendiente es negativa, la recta decrece, mientras que cuando la pendiente es positiva, la recta va creciendo. ¿Qué ocurre cuando la pendiente es cero? Cuando la pendiente es cero, tenemos que este término se vuelve cero completamente, porque x es un número que al multiplicarse por cero da necesariamente cero. Entonces vamos a tener 0 más un número constante. Y en este caso, bueno, en este caso no, siempre 0 más un número constante es igual a este número constante. Entonces tendríamos que f de x es igual a un número constante, lo cual no varía, ni crece ni decrece. Cuando la pendiente es 0, se obtiene que la función es constante. Bien. ¿Esto qué tiene que ver con derivadas? Bueno, esta es la esencia de la derivada en sí. Las pendientes de las rectas. ¿Por qué? Ya vimos que las pendientes nos dicen cuando las funciones se comportan de una manera u otra. Si la pendiente es positiva, la recta va creciendo. Si la pendiente es negativa, la recta va decreciendo. Si es cero, se mantiene constante. Y mientras mayor sea en magnitud, más acentuado es el decrecimiento o el crecimiento de la función. Ok, si todavía no entiendes qué tiene que ver esto con la derivada, tranquilo, ya lo vas a ver. La derivada es una herramienta que se utiliza para estudiar funciones que no son curvas, porque lo que ocurre con las funciones es que la mayoría no tienen la ecuación general de la recta. La ecuación general de la recta es un caso muy particular de las funciones. Podemos tener funciones como seno, coseno, tangente, funciones compuestas, muchísimas cantidades de funciones. Entonces, como vimos en el video anterior, entonces de nada nos sirve tener algo que solo sirva para las rectas. O no es que de nada nos sirva, sino que es muy restringido. Entonces lo que se hace con las derivadas, lo que vamos a ver, es una herramienta que se cuidó muy inteligentemente. Supongamos que tenemos la función x al cuadrado. Sí, es esta función de acá. Como vemos, tiene una parte que es positiva, que es creciente, y tiene otra parte que es decreciente. Y en estas mismas partes, creciente y decreciente, la tasa de crecimiento no es igual, porque por acá vemos que crece mucho más rápido que cuando llega acá abajo, que comienza a decrecer más lento. Okay. Obviamente acá no podemos calcular pendientes ni nada por el estilo, porque no es una recta, no hay rectas en todo esto. Entonces, como no hay rectas en todo esto, vamos a tener que agregarle rectas para ver o para asociarle pendientes a esta recta en ciertos puntos. Bien. Entonces supongamos que queremos conocer el crecimiento de la curva en este punto. Agarramos la pendiente, agarramos una recta y la trazamos lo más paralelamente posible a la curva en este punto. Entonces vamos a tener que esta es una recta que tiene pendiente tal, no conocemos todavía. Ok. La derivada es justamente quien nos da a la pendiente de la recta en este punto. Bien. Supongamos que yo le calculo la derivada a esta función. Yo sé calcular derivadas, entonces yo vengo y le calculo la derivada a esta función en este punto, a x1.3.
por ahí. Bueno, cuando yo le calcule la derivada a x a 1.3, me va a dar la pendiente de esta recta por acá, que me va a decir cuál es la tasa de crecimiento de mi función x al cuadrado en este punto A. Bien. Siempre que se pueda hacer esto, se puede calcular la derivada. Claro, cuando uno calcula la derivada, uno no tiene que estar dibujando las pendientes. Esto es simplemente algo que se usa como ilustración para entender. Esto es la parte geométrica de lo que son las derivadas. Sin embargo, sí nos sirve mucho para entender qué es lo que son las derivadas o para qué se pueden utilizar. Bien, entonces supongamos que nosotros calculamos la derivada de la pendiente de f, que es nuestra función, en este punto y nos da que es un número, suponte que es 3. Cuando yo la calculo acá, me va a dar que es un número negativo, suponte, menos 6. Que como ya sabemos, lo que van a hacer son las pendientes de estas curvas que vienen acá. La idea de las derivadas no siempre es calcularla en cada punto de la recta de la curva, porque sería un trabajo infinito, o sea, no se puede hacer por cada punto calcular la derivada, no, porque la recta tiene infinitos puntos, o la curva tiene infinitos puntos. Entonces lo que se hace es tratar de hallar una función que se asocie con f de x para decirnos en qué punto, o para decirnos cuál es la derivada de f de x en cada punto de la función. Bueno, a esta función se le denomina comúnmente de esta manera: f de x'. F de x' es justamente la función derivada de f de x. Y esta función nos va a decir la tasa de crecimiento de f de x en cada punto. Si yo calculo, esta es otra función más. Bien, así que si yo calculo, ya yo después de obtener quién es f' de x, si yo calculo la derivada o el valor de esta función en un punto, 1, 2, menos 5, el que sea, me va a dar la pendiente de la curva justamente en ese punto, 1, 2, menos 5, lo que sea. Bien, entonces ahora nos tenemos que concentrar en cómo hallar a este señor de acá, a f' de x. Si tenemos programas como estos, podemos calcular las derivadas inmediatamente. Acá se puede hacer, yo ahorita no recuerdo cómo se hace, pero sí sé que se puede hacer. Tenemos otras como esta, ¿bien?, donde se puede calcular la derivada de funciones, como por ejemplo esto. Bien, por cierto, no se me había olvidado explicarte. La derivada, vimos que tiene esta definición, bueno, esta definición no, esta manera de escribirlo, que es eh, f' de x, pero también se escribe de esta manera. Si uno quiere derivar a f, entonces lo escribimos df sobre dx. ¿Esto qué quiere decir? ¿O cómo se lee? Bueno, se lee que se está derivando a f con respecto a x. La ventaja de esta notación sobre esta es que en esta se habla de con respecto a cuál variable se está derivando la función. Porque como vimos en el video anterior, una función puede tener varias variables. Así que yo puedo estar derivando con respecto a cada una de estas variables y esta
notación no nos deja ver. Así que es muy común usar esta notación, y de hecho en el texto que vamos a trabajar más adelante se usa esta notación. Bien, esto es algo que es para cuando uno está comenzando a utilizar derivadas para no tener que escribir tanto. O bueno, no es que es para eso, sino que es más cómodo trabajarlo en ese momento así. Bien, entonces teniendo eso en cuenta y sabiendo que este señor, que es este mismo de acá, que es este mismo de acá, es la derivada, podemos ver que cuando uno deriva una función como seno de x, recordemos que seno de x es una función, entonces obtenemos otra función. La derivada de seno de x es coseno de x. Bien. Y así tenemos que para las funciones básicas se tienen, podría decirse tabuladas, las funciones que son el resultado de sus derivadas. Bien. Al final del video creo que haremos unas listas eh, para ver cuáles son estas funciones que se combinan para hacer las derivadas de las otras. Aparte de esto, ¿qué me quedaría por ahí? Hay otro punto que es muy importante, que cuando la derivada está en cero, quiere decir que la función en ese punto es constante. ¿Sí? Por ejemplo acá. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir las tablas que te había dicho de cómo se calculan las derivadas de la mayoría de las funciones simples que conocemos. Vamos a escribirla acá. Y bueno, acá se ven las derivadas de las funciones, de todas las funciones básicas que conocemos. Por ejemplo, esto de acá quiere decir la derivada de una constante. La derivada, fíjate, f de x es una constante, por lo que f' de x, su derivada, es 0. Si recordamos, como habíamos dicho al principio del video, cuando tenemos una función constante tenemos una línea recta que no crece ni decrece. Si no crece ni decrece, su pendiente para todos los puntos de x es 0. De manera que, bueno, no hay nada que hacer en ese caso. Eh, cuando tenemos la derivada de una función x, eso se llama función identidad, f de x igual a x, esto es una línea recta. Como podemos ver acá, esto tiene un 1 multiplicando por lo que tiene pendiente 1, ¿sí? Solo que el 1 está implícito. Esto es una línea que corta todo el plano por la mitad. Cuando calculamos la derivada de esta función, justamente nos da este 1 que está implícito acá. Acá tenemos la derivada de x de p, de x elevado a la p. Bueno, esto quiere decir x elevado a un número, bien sea un número entero, un número positivo, un número negativo, a cualquier número. Bien. Entonces, cuando nosotros le queremos aplicar la derivada de x a esta función, o mejor dicho, a una función que tenga esta forma, vamos a obtener que la derivada se escribe así. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo tenemos x elevado a la 4, bueno, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos x elevado a la 4, ¿quién es p? 4. X. Entonces cuando lo vamos a derivar, tenemos a x, el 4 baja, y el exponente pasa a ser 4 menos 1, o sea, 3. Esta es la derivada de x a la 4. Bien, logaritmo neperiano de x, esta función del logaritmo con base a es esta, y así, bueno, tenemos tenemos toda la derivada de todas las funciones básicas acá. Si quieres este link, ahorita te lo paso o te lo dejo en comentarios del video. Y se me olvidaba algo muy muy importante, la parte de las derivadas de funciones compuestas. Bien, porque bueno, ya hablamos de lo que son las derivadas de funciones normales, pero entonces cuando tenemos
funciones compuestas la cosa ya se complica un poco más, porque suponte que tengamos f compuesta con hx. Si nosotros le queremos calcular la derivada a esta función, se revisa de la siguiente manera. Eh, Vamos a usar la notación. No, nos toca usar la notación normal. Ok. Entonces, supongamos que tenemos que derivar toda esta función. Bien, recordemos que la tilde es lo que nos dice la derivada. Es lo que nos dice que estamos derivando, mejor dicho. Entonces lo que hacemos acá es, bueno, para hallar la derivada de esta función completamente, se tiene que aplicar algo que se llama regla de la cadena. La regla de la cadena lo que hace es que, bueno, aplicamos la derivada de la función más externa, dejando el argumento de esta función intacto. Bien. Y esto lo multiplicamos por la derivada del argumento. ¿Sí? Vemos que tenemos la derivada de toda la función compuesta completamente. Bueno, esto lo vamos a tener que derivar. Primero vamos a sacar la derivada de la función más externa, dejando el argumento igual, y después la derivada de la función más interna. Ok, por esto se llama regla de la cadena. Como sabemos, las funciones pueden estar compuestas con 18 funciones. Bueno, nos toca hacer la regla de la cadena para cada una de ellas y por eso se llama regla de la cadena, porque bueno, hacemos la primera, después hacemos la segunda, la tercera, la quinta y todas las multiplicamos. Sabemos que aparte de nosotros tener funciones que pueden estar compuestas, que pueden estar compuestas, las funciones también se pueden estar se pueden estar sumando para componer otras funciones. Se pueden estar sumando, multiplicando, dividiendo una función elevada a otra función, se pueden estar restando, lo que sea. Bien, porque a fin de cuentas estas funciones, como dijimos al principio, son números. Bien, entonces estos números que obtenemos de resultados de las funciones se pueden sumar para obtener otras funciones a su vez, o se pueden multiplicar o hacerse cualquier otra operación entre ellas. Bien, entonces para las derivadas de estas sumas de funciones o de estas multiplicaciones de funciones, se tienen unos métodos para resolverlas. Por ejemplo, se tiene que la derivada de f de x más g de x la derivada de esto es la derivada de la función, es la suma de las derivadas. Esto será la derivada de g más la derivada de f. Esto se ve obvio, claro, pero no siempre es así. Y ya vamos a ver. Cuando tenemos a nuestra función multiplicada por un número constante, por ejemplo, tenemos 4 por seno de x. Eso es un número constante que multiplica una función. Tenemos que en este caso el resultado es que k sale, se deriva f y listo. Otra regla de derivación. Si esto se estuviera restando, es exactamente, o sea, si esto fuera en vez de más fuera menos, sería exactamente lo mismo. Pero cuando se está multiplicando, no es así la cosa, sí cambia. Tenemos, por ejemplo, f de x por g de x.
Acá no es tan trivial como decir, bueno, si es la derivada de uno por la derivada del otro. No. En este caso tenemos que es la derivada del primero por la segunda función sin derivar más la derivada del segundo por la primera función sin derivar. Y el último caso básico es cuando tenemos la división de funciones que se están derivando. En este caso es parecido a este de acá, por lo que vamos a copiar, pero no es igual. Y es muy importante tener en cuenta que no es igual, porque acá es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, y todo esto está dividido entre la segunda función, o la función de abajo, elevado al cuadrado. Estas son una de las cosas más complicadas que puede tener derivadas, porque ya vimos que lo otro es simplemente seguir una cantidad de reglas. Bien. Ok, entonces estos son todos los métodos de derivación que se utilizan normalmente. Aparte de este, está el de la regla de la cadena, que bueno, ya habíamos visto antes. Y si esto lo acompañamos en nuestras tablas de derivación, podemos resolver casi cualquier derivada que se nos plantee. Siempre y cuando nos apeguemos a las cosas y lo hagamos con mucho cuidado. Por lo menos al principio. Bien, Pablo, espero que te haya gustado el video